Los hermanos del mundo entero. Te pido que esta palabra penetre en los corazones de cada uno, que tu Espíritu Santo haga la obra para la que tú la has enviado, pues tú dijiste en tu palabra, mi palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo que yo la he enviado y acabará la obra. Por eso, Padre, en este momento yo te pido que tu palabra, como el viento sea llevada a cada corazón, edifique las almas, levante las vidas y haga la obra que tú quieres hacer en toda tu iglesia en la faz de la tierra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo, hermano, hermana. Estamos en la presencia de Dios para compartir el tesoro más divino que Él nos ha podido dejar, que es la palabra de Dios. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos. Todos lo sabemos, lo proclamamos, todo el mundo lo habla. Amén, estamos en los últimos tiempos. Y tenemos que entender qué pasa en estos últimos tiempos, porque todas las señales en la faz de la tierra nos dicen que como ha aumentado el pecado, como las situaciones mundiales, las guerras, los terremotos y todo lo que está pasando en el mundo señala con mucha claridad que estamos en los últimos tiempos. Amén. Pero cuando el Señor quiere que en los últimos tiempos podamos entender en qué tiempos proféticos vivimos, porque cuando una persona está enferma, tiene que ir teóricamente a un médico, y cuando el médico le hace el diagnóstico, le da la medicina adecuada. Por tanto, si sabemos los tiempos proféticos en que vivimos, también Dios tiene la medicina adecuada para su iglesia. Cuando digo su iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, que según la palabra de Dios es el cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza. Amén. Por tanto, en Lucas 18 dice que cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Era una alusión claramente a los tiempos proféticos finales antes de la venida del Señor Jesucristo, que el Señor iba a encontrar un tiempo en que el mundo no iba a tener fe. Y es verdad que yo, que he sido un evangelista callejero, he podido vivir como la gente se convertía al Señor aquí en España, en los barrios, y ahora notamos que la gente no tiene hambre de Dios, no quiere leer la palabra, y para que haya una conversión tenemos que luchar mucho y que sea una buena conversión. Sin embargo, debido al aumento de la tecnología y de todos los sistemas de este mundo, el ser humano quiere vivir por vista. Todo lo que veo es lo que me interesa. Por tanto, pero claro, eso es normal si nos referimos al mundo, a la gente que llamamos del mundo. Pero no es normal en el pueblo de Dios. Por muchas tecnologías que tengamos, por muchos sistemas que tengamos, la verdad del Evangelio sigue siendo la misma. Por tanto, dice la Biblia, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Por tanto, según como esto es una pregunta con el interrogante, es una señal de que en estos últimos tiempos iba a haber poca fe en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice claramente que el justo vivirá por la fe. No vivirá por las obras, ni vivirá por lo que vea, vivirá por la fe. Y sabemos que la fe es la certeza, según Hebreos capítulo 11, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, intentando explicar esta verdad profunda espiritual, a nosotros nos ha tocado vivir en tiempos donde no vemos, pero sí creemos, y vemos que la fe es una capacidad que Dios ha puesto en el ser humano, especialmente los cristianos. Cuando nosotros alcanzamos la salvación, en principio es porque Dios puso la chispa de la fe para poder mirarle a Él y ser salvo. Y eso es una fe de salvación. Pero después, debido al nuevo nacimiento espiritual, la Biblia nos habla del fruto del Espíritu, fe, etc. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Amén. Entonces, la fe es un fruto que va creciendo. Pero debido a las circunstancias de cada vida, puede crecer o puede menguar. Por eso, si nosotros no cuidamos la fe, nos pasa como al apóstol Pedro,
que dice la Biblia que le dijo al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti por las aguas. Entonces el Señor le dijo: está bien, ven. Y Pedro cesó a andar por las aguas. Y la sorpresa suya fue que cuando empezó a andar, andaba. No se hundía en el elemento agua, pero cometió un error que muchas veces cometemos los cristianos en la faz del mundo entero, y es que nosotros ponemos la mirada en las circunstancias, como Pedro puso la mirada en el viento. Por un momento él dijo: esto no es normal, yo voy andando por las aguas, y por un momento miró y dijo que esto no es normal. Empezó a razonar humanamente, y cuando razonó humanamente se dio cuenta que el elemento agua no le podía sostener, y entonces empezó a hundirse. Dice la Biblia: quitó la mirada de Jesús. Y muchas veces nos pasa a nosotros, quitamos la mirada de Jesús y nos hundimos. Dice la Biblia: viendo el fuerte viento, comenzó a hundirse. Por tanto, muchas veces nosotros, ustedes que están ahí, seguramente tendrán vientos. Unos tendrán tempestades, otros huracanes en sus vidas. Pero Dios nos ha llamado y ha dicho que no te dejaré ni te desampararé. Por tanto, la fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, habló y lo ejecutará. Por tanto, Dios quiere bendecir tu vida, hermano, hermana, y Dios no se ha echado para atrás. Voy a decirte una cosa: nosotros con nuestras torpezas, yo no sé si tú tienes torpezas, yo tengo muchas. Yo llevo casi 40 años convertido, 38, 39, y yo he cometido muchas torpezas en mi vida, que yo sé, y quizás tú también sepas, que esas torpezas que tú y yo hemos cometido en la vida nos han hecho retroceder en territorio. Por tanto, una torpeza nuestra nos hace retroceder, y entonces ahí estamos perdiendo. Como el ser humano, nosotros los seres humanos, también los pastores, también los evangelistas, los profetas, los maestros, somos seres normales, que tenemos, por la gracia de Dios, de vez en cuando Dios permite que subamos al monte de la transfiguración. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando en las congregaciones se le aplaude a los pastores, a los ministerios. No estoy de acuerdo, no comparto eso, porque el ministerio de Dios es un simple hombre de Dios llamado a un ministerio a llevar las cosas de Dios. Por tanto, lo que brilla no es el hombre, sino es Dios. Por tanto, no vamos a aplaudir a los hombres, ni vamos a darle aplauso. Hay muchas congregaciones, no se me enfade nadie, pero hay muchas congregaciones que tienen la costumbre de estar mucho aplaudiéndole a los pastores, a los músicos. Lo que tenemos no es de Dios. Si el músico puede cantar con muy bonito es porque tiene unción del Espíritu Santo, no es por otra cosa. Es la unción. Si el predicador predica la palabra de Dios bien, es porque está preparado, tiene el conocimiento de la palabra fluye por el Espíritu Santo, ya no brilla el hombre, es Dios que habla. Pero no le aplaudimos a los hombres, aplaudimos al Señor si tú quieres, no tengo inconveniente, pero no le aplaudimos al hombre. La fe es una capacidad que Dios nos da, como he dicho antes, que está en el libre albedrío de la persona. Por eso cuando tú le predicas el Evangelio a una persona en la calle, tiene la capacidad de decir sí o no. Quiero seguir a Cristo o no. Por tanto, el ser humano tiene una capacidad. Y he dicho que esa capacidad puede decrecer. Y en estos últimos tiempos, la Iglesia de Jesucristo tiene que crecer en fe. Porque tenemos muchos retos por delante. Tenemos muchos problemas por delante. Tenemos un mundo muy inestable por delante. Y todas estas circunstancias, amén, hace falta afrontarlas desde una perspectiva no humana, sino divina. Por tanto, por eso el cristiano no piensa como el hombre del mundo. Nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos al Señor en nuestra vida. Y el Señor no ha perdido ninguna batalla. Por supuesto, ganó la guerra en el Calvario, pero Él no ha perdido ninguna batalla. Por tanto, los hijos de Dios
que mantenemos el nivel de la fe suficiente para poder mantenernos al nivel de conseguir, de alcanzar las metas que Dios tiene para nuestra vida. Pero, vuelvo a repetir, si acaso nosotros, con nuestras torpezas, retrocedemos hacia atrás, y dice la palabra de Dios que el Señor no se agrada del que retrocede hacia atrás. Podemos retrasar las bendiciones de Dios, pero Dios es muy bueno y nos tiene siempre las bendiciones preparadas. Todo lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario está preparado para que los cristianos puedan asirse de ello. A veces tenemos en las casas problemas gravísimos, esposas, esposos, padres, madres, hijos rebeldes, que no quieren hacer lo que los padres les mandan, porque hay muchos padres, pastores, ministerios, hermanos normales, que, claro, tienen el sentido de, como dice la palabra, Dios le dijo a Abraham, Él mandará luego a sus hijos que sigan mi camino. Los padres cristianos queremos que nuestros hijos sigan a Cristo, que no se desvíen, que no se casen con gente del mundo, que sigan la palabra de Dios, que sean un ejemplo. Sin embargo, muchos padres y madres se sienten muy cansados, frustrados, y todo eso hace que en vez de fijarnos, mirar la mirada en Jesús, el autor de nuestra fe, miremos hacia abajo, hacia los vientos, las aguas, los temporales, y entonces nos vamos hundiendo poco a poco hasta que no aparecemos por ningún sitio, pero Cristo es nuestra fuerza. Amén. Por tanto, hermano, necesitamos que la fe, porque dice la Biblia, viene por el oír la palabra de Dios. Mire, yo tengo en España un dilema ahora. Tengo muchas respuestas del libro de las 7 columnas de la sabiduría de parte de Sudamérica, donde la gente están atraídas de la palabra de Dios, no de Pedro Rodríguez, sino de la palabra de Dios. Y cuando aquí hemos extendido muchos libros, tengo curiosidad de preguntar a la gente, ¿han leído la palabra? ¿O es que no tengo tiempo? ¿Han leído? No, es que no puedo. Y noto que la gente no tiene hambre de Dios. Y te digo una cosa, mi querido hermano, si tú no tienes hambre de Dios y de tu palabra, tú estás enfermo. Porque los enfermos, ¿saben cuáles son los síntomas de un enfermo? Se le quita el hambre, no quieren comer. Y cuando tú ves que tu cuerpo te pide hambre, dices, me encuentro fuerte, me encuentro bien, tengo ganas de comer. Y cuando no se tiene ganas de comer espiritualmente, son malos síntomas. Seguramente la fe ha decaído a un punto límite y estamos a punto de hundirnos porque hemos quitado la mirada de Jesús, dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por tanto, tenemos que volver a mirar a Jesús de nuevo, porque estamos en límites muy bajos. Por tanto, te digo una cosa, ¿sabe por qué en Jesucristo Dios conquista y lo hace todo perfecto? Porque su fe es 10. Pero también nosotros hemos sido llamados a vivirlo más cerca de ese nivel de fe. Por tanto, tenemos que analizar que, ya que el Señor dio un toque de atención en los últimos tiempos, hallaré fe en la tierra, el nivel de la fe ha de crecer, mis queridos hermanos, en nuestra vida, porque si no las cosas están feas. Amén. Voy a decirte algo, tú que llevas mucho tiempo luchando una batalla y no la has conseguido vencer todavía. No está perdido. Está perdido si tu fe se ha ido atrás. Pero si tu fe sigue ahí quieta, si tu clamor sigue quieto, Dios no es hombre para que mienta. Dios va a seguir haciendo la obra. Dios respalda a su pueblo. No lo haces tú, porque tú no puedes. Lo hace Dios, porque Dios sí puede. Quizás tú dices, pero es que no puedo, pero es que no tengo, pero es que llevo mucho tiempo. Y vamos a leer una palabra que dice en Juan 11:39. Jesús, cuando Lázaro estaba en la tumba, amén, cuando Lázaro estaba en la tumba, fue a Marta, dice la Biblia, y Marta corrió hacia él y le dijo, Señor, hiede ya esa peste, porque es de 4 días. Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? Por tanto, el espíritu de Marta opera
Marta era una mujer de poca fe. Amén. Aparte de ser una mujer afanada y turbada con muchas cosas, hoy día la mayoría de los cristianos estamos afanados y turbados con muchas cosas, pero María había escogido la mejor parte. Y es a donde Dios nos quiere llevar, hermano. Tenemos que volver a ser María. Marta no. No, pero es que tengo que hacer muchas cosas. No, pero es que tengo que trabajar. No, es que tengo que ganar dinero. Digo, sí, está bien. Hágase todo moderadamente y en orden. No, es que no puedo parar de hacer. No, pare usted un momento. Marta, afanada y turbada, está con muchas cosas. Y María ha escogido la mejor parte. Porque necesitamos volver al espíritu de María. Porque el espíritu de María es estar tiempo con Jesús. Y ahí somos nutridos en nuestra fe, somos llenados, somos consolados, somos alimentados de la palabra y de la presencia de Jesús. Y cuando Jesús nos llena, somos personas distintas. Amén. Amén. Marta, afanada y turbada, está con muchas cosas. Y dijo Jesús, Señor, dijo Marta, Señor, hiede ya. Y muchas veces nosotros también decimos, Señor, ya es que apesta. Tantos años con mi mujer, tantos años con mi padre, tantos años con mi marido, y no se convierte. Señor, huele ya. Y el Señor dice a Marta, quita la piedra. Quita la piedra. ¿Qué piedra? Dice Marta. La piedra de la incredulidad. Porque Marta tenía que creer, porque Jesús ya tenía un plan. Y Jesús tiene muchos planes contigo, con tu casa, con tu familia. Solamente que a ti te dice el Señor, dobla tu rodilla delante de mí y yo trabajaré. Hasta ahora tú has trabajado y has conseguido poco. Dobla tu rodilla, déjame que yo trabaje. Tú solamente preocúpate de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Clava tu rodilla, gasta la rodilla, que te salgan callos en la rodilla. También te aconsejo, dice la palabra, que seguramente no te va a gustar lo que te voy a aconsejar. Seguramente no te va a gustar. ¿Sabes por qué? Porque tampoco me gusta a mí. No le gusta a mi carne. Dice la Biblia que los discípulos fueron a echar fuera un demonio. Y no pudieron. Y ese es el gran problema que tenemos los cristianos en estos tiempos. No es que no sepamos que hay demonios, es que no sabemos cómo echarlo. ¿Sabes por qué? Porque notamos que le decimos al demonio, sal fuera de esta persona, y dice el demonio, eso nanay, esta es mía, yo me quedo con ella. Y tú le dices, no, en el nombre de Jesús, y dice el diablo, es que no me haces ni cosquilla tú a mí. No me haces ni cosquilla. Y tú le dices, pero ¿cómo que no te hago cosquillas? Dice, no, dice el diablo, yo necesito que tú me lo digas con fe, con autoridad, con fuerza. No hace falta que sea con grito, Quiere decir con autoridad y con fe. ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro, con fe? ¿Por qué? ¿No puedo yo decirlo y ya está? No, claro que no. Claro que no, absolutamente no. Por tanto, decimos así, le pregunto a los discípulos, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque claro, era una frustración. ¿Cuántos de nosotros no estamos frustrados, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuánta frustración hay en el pueblo de Dios porque no somos capaces de solucionar problemas en nuestras casas, en nuestra familia? Yo sé que muchas veces queremos dar una imagen de ser buenos cristianos, de ser ungidos, de predicar bien, de dar buenas palabras, pero si echamos una mirada hacia atrás, nos damos cuenta que tenemos una coleta por detrás, que no es sino una frustración personal de cada creyente cuando no tenemos solución para nuestros problemas, aunque sabemos cómo se solucionan los problemas. Pero es cuestión de fe. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Y este género, que también aquí hay otra equivocación en los evangélicos cristianos, porque se creen que el género es el demonio. No es el demonio. Y este género, la fe,
no sale sino con oración y ayuno. Y claro, si yo te digo, hermano, ora, tú dices, sí, no, si yo oro todos los días. Hermano, ayuna. Bueno, ya eso ya, mi carne ya no quiere ayunar. Mi carne ya no quiere ayunar. Yo tengo una pelea todos los días, ¿sabes? Yo tengo 39 años en el Evangelio y tengo una pelea con mi cuerpo todos los días. Una pelea con mi cuerpo. Porque yo sé que la riqueza está en el ayuno. Pero mi carne me dice, anda, mañana ayuna. Anda, pasado ayuna. ¿Para qué te vas a estar todo el día ayunando? Déjalo. Y le digo a las hermanas hace unos días, llevo un par de días en línea de ayuno, estoy ahí. Y mi mente se ha transformado. Noto fluir de la palabra. Noto frescura en mi mente. Me noto otro hombre. Yo soy un hombre de Dios. Y cuando yo tengo unción de Dios, se nota. Pero cuando no tengo unción de Dios, también lo noto yo. Por eso dice la Biblia, si el asha no fuere amolada, entonces hay que añadir más fuerza. No cortamos ni un tronco si no estamos con la fe afilada. No cortamos nada. Estamos en deficiencia, mundialmente en deficiencia, porque nosotros hemos sido llamados a ser el reflejo de Jesucristo. Y Jesucristo no necesitaba ni chillarle a los demonios ni nada, simplemente le decía, sal fuera y salía. ¿Por qué? Porque su fe era potente, era la autoridad personificada. Y cuando tú le dices a un demonio, sal fuera, y te dice el demonio, ¿quién me lo dice? No, en el nombre de Jesucristo. Dice, no, pero yo no veo a Jesucristo en ti. ¿Cómo que no veo a Jesucristo en mí? No lo veo, dice el diablo. Yo veo a Juan, yo veo a José, yo veo a Pedro, yo veo a Mariluz, yo veo a la hermana. Yo veo a un ser humano, y un ser humano no tiene más fuerza que yo. Además veo que tu nivel de fe está tan bajito que tú a mí no me haces cosquilla. ¡Sube! Y golpéame y caeré. Así es la palabra de Dios. Así es la verdad de Dios. Por eso cuando yo he visto cristianos, he visto hombres poseídos, retorciendo las manos, pasar adelante para que oren los pastores. Y los pastores han armado mucho ruido. Y ese hombre ha profetizado, ha hablado en lengua diabólica delante de ellos. Y cuando los pastores han cansado, han dicho, amén, amén. Y esa persona se ha ido más poseída todavía. Es una realidad espiritual. ¿Por qué? Porque falta fe. Porque falta la potencia de la fe. La palabra tiene que ir acompañada de la autoridad de la fe. Si no, no hay nada que hacer, hermano. Tu problema se alargará, el mío también. Podemos saber cómo se solucionan los problemas, pero si no tenemos la capacidad, no hay nada que hacer. Por tanto, podemos seguir, pero es cuestión de clamar al cielo, es cuestión de entrar en los ayunos que cada uno